Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos comenzando semana y comenzando mes. Lunes 1 de agosto. Mucha gente ya está de vacaciones y si usted es de los que ya están de vacaciones, buenísimo, porque a lo mejor durante los otros días no nos puede ver y hoy sí tiene esa posibilidad de sintonizar a su primer programa de salud producido en El Salvador. Bueno, nosotros vamos a hablar de un tema como todos los días interesante. ¿Quién no ha tenido alguna ocasión esa patología tan molesta como son los uñeros en los pies? Veamos la siguiente cápsula y al regreso les presento a mis invitados. Los uñeros son unas molestas y dolorosas inflamaciones que se forman en la piel de alrededor de las uñas cuando éstas se encarnan y que en ocasiones también puede ir acompañadas de una infección en la zona. Sabemos que sufrimos de un uñero porque podemos ver que alrededor de la uña la piel aparece enrojecida o inflamada. Habitualmente resulta dolorosa al tacto y además en algunas ocasiones también puede estar infectada, mostrando una acumulación de pus en la zona. Los uñeros pueden deberse a una o varias de las siguientes causas: crecimiento excesivo o anormal de la uña, herida causada por la encarnación de la uña en la piel, calzado inadecuado que presiona en exceso los dedos del pie, exceso de sudoración, traumatismos y enfermedades de la piel. ¿Quién no ha tenido esa molesta uñero o ya hemos oído en alguna ocasión de alguien que ha tenido y que ha sufrido muchísimo por esto? Bueno, quiero disculparme antes que todo que tengo gripe para que vean que también los médicos nos enfermamos. Hoy yo estoy comenzando el mes con una gripe horrible, así que me escucho un poco ronca, me disculpo. Si me quieren mandar por Facebook hay una recetita casera, también bienvenida. Bueno, les voy a presentar a mi primera invitada, que es la doctora Sonia Bonilla, nuestra dermatóloga, con quien vamos a estar compartiendo este día sobre este interesante tema. ¿Cómo está, doctora Bonilla? Muy bien y muchas gracias por tenerme nuevamente aquí con ustedes. Siempre un gusto informar a la población sobre los diferentes temas de salud de importancia, ¿verdad? Pues el día de hoy vamos a hablar de uñeros, ¿verdad? Los uñeros, pues yo creo que nos parece como un tema bien trivial y que quizás muchas veces no lo vemos ni como un problema médico porque nos vamos al salón de belleza, nos vamos ahí al spa que medio nos corten las uñas y perdemos el concepto que sí es un problema de médico, que sí debe ser evaluado por un doctor entrenado en este tema, porque a veces sí requiere un tratamiento un poquito más extenso que el simple hecho de cortar la uñita. Pero doctora Bonilla, yo quisiera como que aclarar primero que es un uñero en sí, porque hay mucha gente que tiene el concepto que es, si realmente es la uña la que se encarna, llamémoslo así, o si son un montón de pellejos que se van haciendo también a una orilla, que se hacen tan duros que hasta parece uña, pero igual son molestos. ¿Qué es en sí? Pues en términos estrictos sí, y el término médico sería una onicocriptosis, en el que sí es la uña o una espícula de uña que se mete en el borde lateral de la piel de nuestra uñita y eso nos causa mucho dolor. Ese es el síntoma principal, nos causa mucho dolor y si ya esto se vuelve más severo o pasamos mucho tiempo con esa uñita ahí metida, nos puede llevar a otras cosas como infecciones, abscesos y se puede complicar un poquito más el cuadro. A veces sí puede ocurrir que son como los callitos o el pellejito duro el que también se encarna, que eso va a ser un poquito más fácil de tratar, pero básicamente en términos estrictos sería la uña la que se ha metido en el borde lateral de nuestra piel. Entonces eso es el uñero, sí es una espícula de uña. ¿Y por qué se da? ¿Cómo es que se va formando y a todo el mundo le puede dar o hay gente que tiene como mayor predisposición? Esa es una muy buena pregunta. Puede ocurrir de ambas formas. Todos estamos predispuestos a un uñero si nos cortamos mal las uñas, que esa sería la principal causa que los ocasiona. Ahora, hay otras personas que pueden tener mayor predisposición o mayor tendencia a tenerlos. Por ejemplo, personas que sean obesas, dependiendo de la forma como sean nuestros deditos, personas que tenemos unos deditos como muy gorditos, también tenemos mayor riesgo,
o si tenemos algún tipo de deformación en nuestros dedos, también son factores que pueden influir. Ahora, cuando hablamos de uñero, puede ser cualquier dedo del pie, no necesariamente solo el dedo gordo. Me imagino que es más frecuente el dedo gordo porque es el más grande. Porque hay gente que tiene los dedos bien gorditos y la uña bien pequeña, hay gente que tiene dedos gordos, pero la uña grande, ¿verdad? Sí, exacto. Eso, sí, la mayoría de veces, casi que en el 90% de los casos, podríamos decir, siempre es el dedito gordito. Pero puede ocurrir en cualquier dedo de nuestros pies e inclusive he visto casos que ocurren en dedos de las manos. También puede ocurrir. También puede los dedos, ok. Bueno, y esto, las causas en general, las causas, doctora, en general. Causas en general, pues la principal, el mal cortado de las uñas. Las uñas se deben de cortar en forma cuadrada y muchas veces hacemos ahí que nos cortamos los bordecitos y eso nos predispone. Otras posibles causas, traumatismos, deportistas, ser diabéticos, obesidad o deformaciones de nuestros deditos o del pie también nos pueden predisponer. Un calzado inadecuado también que nos quede muy apretado puede ser otra causa importante. Entonces sí hay varios factores que pueden influir. El zapato en forma de punta, el punta de bruja famoso. Sí, ese que está tan de moda ahorita es uno de los principales calzados que nos provocan problemas porque tienden a apretar mucho el dedito y a no dejarnos espacio y eso hace que la uñita se encarne. Bueno, ya que la doctora mencionó deportistas, quiero presentarles a mi segundo invitado y es un deportista, además de ser médico, el doctor Diego Cardona Alemán. ¿Cómo estamos? Él es, déjenme contarles que él trabaja mucho en el área de medicina deportiva y de hecho trabaja con la Federación Salvadoreña de Atletismo. Así que estamos encantados de tenerlo por acá. Bienvenido. Muchas gracias, doctora. Como mencionaba la doctora, también es una situación que le ocurre a los deportistas. El uñero, tú puedes tener todo el incentivo de querer correr, de querer hacer ejercicio, pero si tienes un uñero, definitivamente no vas a terminar una carrera, ¿sí? ¿Por qué? Ya que en nuestro pie nosotros tenemos 3 puntos de apoyo. Uno de ellos es el talón, otro de ellos es el dedo gordo y otro de ellos es la base del dedo meñique. Estos 3 forman lo que es el triángulo del pie. Entonces, con estos, cuando tú vas corriendo en la marcha, si tú tienes un uñero, no vas a poder hacer una buena ejecución, una buena marcha cuando tú estás corriendo, cuando tú estás haciendo algún tipo de actividad física. Entonces, al no tener esa presión directa en el dedo gordo, tú generas mayor tensión en otros lados del pie. Es decir, solo imagínate lo que te hace una uña, al momento de correr, ahora que está en boga lo que es el deporte. Los runners no se dan cuenta y a veces no dimensionan que un uñero te puede causar demasiada sobrecarga en zonas musculares donde no habitualmente ocurre esto. Pero esto es porque estamos compensando, ¿no? O sea, el hecho de, si yo voy corriendo y hago mucha presión sobre el dedo gordo del pie y tengo un uñero o la tengo mal cortada la uña, como decía la doctora, y está comenzando, si yo hago presión sobre eso y me duele, lógicamente el cuerpo inteligentemente compensa y empieza a apoyarse por otro lado. Correcto. Sí, esto es así. Entonces, ¿qué es lo más frecuente que uno se dañe después por andar compensando? La verdad que terminas a veces con contracturas en los gastrocnemios o las pantorrillas, terminas con una buena tendinopatía o en la zona de los lados de tus muslos, una tendinopatía en la vaina iliotibial y a veces hasta dolor de cadera. Qué complicado. No lo veas así como que solo es una uña que se te mete, sino que si eso está ahí agravando, te genera una lesión en cadena. Entonces, de la zona donde se dio lo que es el uñero. También mencionaba la doctora que en los deportistas es más frecuente el uñero, también por los microtraumatismos. La gente que hace actividad física, la gente que corre o que juega fútbol, los deportes de balón, también se incrustan la uña. O la gente que usa unos calcetines que son de poliéster o un calcetín que es muy poco, con poca ventilación, eso genera mayor sudoración y te genera maceración en donde se incrustan lo que son la uña directamente. Es muy interesante lo que estamos hablando porque el deportista también, especialmente como decía el doctor Cardona, el runner, que ahora está tan de moda correr, ¿verdad? Yo soy una de ellas, las que andamos corriendo, por cierto. Pero es interesante cómo el zapato, el calzado, es importantísimo a la hora de escoger el calzado, porque también, bueno, a mí me sucedió
que no solo se hacen uñeros, porque también si uno no tiene el uñero se te puede hacer, pero también las uñas se pueden caer porque el calzado queda muy justo, ¿verdad? Y Correcto. esto es Cuando bien tú te frecuente. cortas las uñas también es importante que tú te las limes, ya que a veces cuando tú te las cortas hay un borde que va hacia arriba, entonces cuando tú estás corriendo, ese mismo roce, y si tú tienes un zapato inadecuado, prácticamente se van arrancando o se van generando una mayor sensibilidad en esa área. Excelente. Tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos ayudar al televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Sí, bien, adiós, gracias, bien. Solo le quería hacer una pregunta, doctora. ¿Qué hago con mis uñas que parecen pajillas enterradas? Vamos a ver, ¿y por qué? ¿Las uñas de los pies o de dónde? Lo de los pies, Ajá, ok. ¿Qué es lo que le quiere preguntar a la doctora? ¿Dice que parecen? de uñas enterradas. Le padece de uñas enterradas siempre. Bueno, la doctora Bonilla está dando unos consejos, pero veamos qué más le quiere preguntar. Bueno, si usted ya constantemente padece de uñas enterradas, ya fue a que se le saquen el uñero y toda la cosa, y se sigue enterrando esa uña, entonces ahí sería de ver bien cómo usted se la está cortando. Se la está cortando de forma correcta o no. La recomendación es que la deje crecer un poquito larguita. Las uñas nunca se cortan así como bien pegaditas al borde, sino que hay que dejarla crecer un poquito grandecita. Se corta en forma cuadrada completamente y nunca se cortan los bordes de las uñas. Únicamente los limamos, así como recomienda el doctor. Si está doliendo o molestando, una limadita un poquito al borde, pero nunca recortarlo en forma redonda. Si a pesar del buen cortado de la uña sigue con el problema, entonces es mejor consultar con un dermatólogo, que sería el médico más adecuado, para ver si necesita hacer una onicoplastía, se llama el procedimiento, en el que ya modificamos nosotros un poquito la forma de la uña, quitamos la matriz de la uña, que es del borde lateral donde se está incrustando, para hacer que esta uña ya crezca así rectecita y no se siga encarnando. Pero lo mejor sería que consultar. Bueno, amiga, ya escuchó, así que de ahora en adelante no se cortan ni los bordes de las uñas ni redonditas, y hay que estar observando. Si eso se repite, pues habrá que consultar. Vámonos a una pausa comercial y venimos con más de este tema. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presenta. BioOil es un aceite de cuidado de la piel que ayuda a mejorar la apariencia de cicatrices, estrías e irregularidades en el tono de la piel. Contiene aceites naturales, vitaminas y el revolucionario ingrediente aceite Pursagen. Para más información sobre el producto y resultados de pruebas clínicas, visite el sitio www.bioil.com. BioOil ahora disponible también en nuestro país a un precio de venta de $11.49. BioOil es el producto para cicatrices y estrías más vendido en 20 países alrededor del mundo. BioOil, ahora disponible en El Salvador. Presentó. Pues lavarse bien los pies y secárselos bien. Sí, es ser limpio y cuidarse siempre los pies, porque es muy socado, sí, afecta bastante, sí. Tiene que ser no muy ni tanto, o sea, normal. Cuidarse del agua sucia y hay que tener aseo personal. Cortándoselos bien, no dejando que se los corten, porque si no se los cortan mal y se empiezan a hacer uñeros. Tengo una mi hija que padece de esos uñeros, pero porque va donde la cosmetóloga no le corta bien la uña, entonces tiene que volvérsela a ella a cortar. Y es peligroso porque de una uña se puede morir cualquiera. Pues yo pienso que tendría que visitar siempre a un pedicurista, ¿verdad? Para que lo revisen, y si se le infecta o algo, tendría de que ir al seguro o a una unidad de salud.
Bueno, ya vieron que la gente está orientada, hay que cortarse bien las uñas, eso es importantísimo, pero a veces no sabemos la forma adecuada. Y como decía la doctora Bonilla, no le tomamos la importancia y sencillamente vamos a cualquier lugar a que nos saquen la uña hasta con una gran alegría, que le desencarnan las uñas a uno y esto puede provocar pues mayor daño. Mi tercera invitada del día de hoy, quiero dar la bienvenida a nuestra internista, ya conocida y muy querida, la doctora Araceli Serpas Bonilla. ¿Cómo estamos, Araceli? Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes a los compañeros y nuevamente gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes nuevamente. La verdad que es un tema bastante interesante porque nosotros lo vemos bien sencillo. Haga una uña encarnada, porque así le llamamos en buen salvadoreño. Entonces, el problema son las complicaciones que podemos tener. Como ya mencionaron los compañeros, las infecciones locales y puede llegar incluso hasta una amputación. Y es allí donde vamos a hablar ahora en mi caso. Por ejemplo, los pacientes diabéticos son los que están más predispuestos a esto. Como toda la diabetes afecta pues la circulación en general, puede deformar los pies, producir un pie de Charcot que se llama, y provocar en las deformidades de las uñas también. Tienden mucho a tener hongos en las uñas, que es otro factor predisponente para presentar una uña encarnada. Entonces, el problema de esto es cuando se vuelve crónico. Una vez se vuelve crónico, este uñero, esta uña encarnada, puede llegar a formar los abscesos, puede llegar incluso a formar lo que sería ya una afectación mayor que puede llevarlo incluso hasta una amputación, lo que nosotros conocemos como gangrena. Entonces, es ahí el cuidado que debemos de tener y es bien importante la revisión de los pies. No, definitivamente es un tema no así de sencillo y especialmente cuando estamos hablando de una persona con una enfermedad crónica como es la diabetes, que puede ser potencialmente peligrosísimo. Imagínense lo que conlleva una uñita, ¿verdad? Una uñita maltratada para un diabético puede terminar en una amputación no solo del dedo, sino incluso del pie si no lo vemos en forma temprana. Y quizás de ahí la importancia que existen los famosos pedicures clínicos, ¿verdad? Que no les recomiendo que vayan a un salón de belleza, no porque en el salón no lo atiendan a uno como reina o como rey, sino que hay gente que ya está especializada en esta área. Sobre todo estamos hablando del diabético. Hay lugares, ya hay clínicas específicas donde realizan ya los pedicures solo para pacientes diabéticos, debido a los cuidados que debe tener. El corte de la uña es sumamente importante porque de esto depende la recurrencia, el uso de zapato apretado también. Un zapato que no es ventilado, es decir, que es de plástico, favorece mucho a la formación también de estos uñeros. Entonces debemos de tener mucho cuidado. No, y todos aquellos que tenemos abuelitos o padres diabéticos debemos de tomarnos el tiempo cada cierta vez de estar revisándoles los pies, porque ellos recuerden que pueden tener una neuropatía diabética con la cual no sienten y sencillamente una piedrita en el zapato puede ocasionar cualquier lesión. Esto no viene con el tema de uñero, pero sí es bien importante recalcarlo. Exacto, debería de revisarse todos los días el pie del paciente diabético. Sí, es bien complicado, pero bueno, volviendo al tema del uñero del pie, entonces, doctora Bonilla, ¿qué tan recomendable es que uno solito esté agarrando ahí el alicate y se esté levantando la uñita? Pues ya cuando tenemos una uña encarnada no es muy recomendable porque nos podemos causar mayor trauma, mayor inflamación. Si no estamos utilizando instrumentos que estén también estériles o adecuadamente desinfectados, nos podemos causar una infección. Entonces, pero si yo estoy en mi casa y es mi alicate que solo yo uso y me lo estoy levantando yo solita la uña, no importa, porque siempre se pueden albergar bacterias en los instrumentos, inclusive que sea que solo nosotros no los utilicemos. Entonces siempre tiene que haber un proceso de esterilización para cualquier instrumento que se va a utilizar en algo que es más o menos invasivo. Entonces sí tenemos que mejor consultar o ir a un lugar especializado como la doctora recomienda. Entonces, ¿cómo voy a saber yo que tengo un uñero? Porque si nunca he tenido una uña encarnada, ¿cómo voy a saber que tengo un uñero? Pues el síntoma principal es el dolor. Entonces, del dolor no se salva nadie. Vamos a comenzar ahí con un dolorcito cada vez que caminemos, cuando nos ponemos el zapato. Si dejamos que esto progrese y esa uña se va encarnando más, poco a poco vamos a ir viendo que se va a ir poniendo como rojito el borde de la uña. La piel que está en el bordecito de la uña se va poniendo rojita, se va inflamando. A veces podemos comenzar con salida de secreción, inclusive como tipo pus. Y ya si está bien avanzado, se puede llegar a formar inclusive un granuloma,
que es un tumorcito que se forma ahí al bordecito de la uña, como ¿cómo le explicaríamos? Como una bolita ahí que vamos a ver, que es una reacción a cuerpo extraño por la uñita que tenemos ahí encarnada. Eso ya son ¿Y eso se ve? O sea, ¿se ve por fuera? Sí, lo vamos a ver por fuera, como una carnosidad que vamos a tener ahí, que va a doler, que va a sangrar, que va a estar con secreción, y ese ya es un estadio más avanzado que ya requiere cirugía. Ok, entonces el tratamiento temprano, ¿cuál sería? El tratamiento temprano, si acudimos cuando únicamente hay dolor y no hay signos de infección ni nada por el estilo, podemos dar un tratamiento conservador. Podríamos ahí nosotros hacer pediluvios, que es meter nuestros piecitos en agüita fría con sal, o hacer uso de los polvos sulfatados, remojar ahí los piecitos unos 10, 15 minutos, unas 2 veces al día para tratar de desinflamar. Y cuando la uña esté blandita, tal vez tratar de cortar un poquito el borde. Tomar analgésicos, poner cremitas antiinflamatorias para bajar la inflamación lo más que se pueda y ver si así se puede resolver. Ya si esto sigue avanzando y no hay respuesta, pues ya necesitamos recurrir a un tratamiento médico, que sería hacer la onicoplastía. Ahora, yo tengo una pregunta, y es, usted dijo al principio que no nos debemos de cortar las uñas redondeadas. Pero entonces, si yo me corto las uñas, pregunto, ¿verdad? Porque si yo me corto las uñas en forma cuadrada, ¿no es más fácil que la espícula de la uña se meta? No, porque en teoría vamos a dejar que esa uña crezca por lo menos 1 o 2 milímetros, que se vea como 1 o 2 milímetros de uñita, ¿verdad? Entonces, la cortamos así en forma cuadradita, y eso va a hacer que cuando vaya creciendo así de forma recta. O sea, nuestros piecitos tienen como un canalito, va saliendo recto. Entonces, si hay algún bordecito, algo que nos moleste, nada más limar ese bordecito. En cambio, si la cortamos así circular, o sea, a medida que vaya creciendo se va a ir encarnando. Entonces, siempre rectecita la uña y mantenerlas un poquito larguitas, nunca al ras de la carnita. Bueno, ya vamos a hablar de eso con el doctor Cardona, eso de tenerla un poquito larguita. Pero tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos servir al televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señora? Bien, gracias. Aquí las estoy escuchando. Fíjense que yo tengo mis uñas, no las tengo encarnadas, pero las tengo todas amarillas y son como bien porosas. Cuando me corto una, hace como un polvillo, no sé, bien raro. Y un día de eso me golpeé la uña del dedo gordo y me se me ha moradeado toda la uña. Y no sé qué puedo hacer. Bueno, acá la doctora Bonilla le va a responder. Gracias por llamarnos. Bueno, pues así las características de esa uñita que nos describe la señora, una uña que está amarilla, que está porosa, que fácilmente se deshace, es prácticamente los signos de un hongo en la uña o una onicomicosis. Entonces, también en ese caso lo mejor es consultar, porque ya necesitamos recibir un tratamiento para ese honguito, que en la mayoría de los casos para el hongo de las uñas tiene que ser un tratamiento que es tomado. No podemos, cremitas y todo eso no son tan efectivas cuando hay una afectación tan extensa como la que comenta la señora. Y los tratamientos para los hongos de las uñas son bastante prolongados, ¿verdad? Son bastante prolongados. ¿Cuánto tiempo por lo menos? Tomarlos, le diría que en promedio de unos entre 3, inclusive hasta unos 6 meses, porque debemos dejar que esa uña crezca sana por completo, con un pedacito de uñita con hongo que nos quede ahí, ese honguito vuelve a crecer. Entonces esos son tratamientos largos y que sí requieren de un monitoreo por parte del médico. Sí, porque estos medicamentos que utilizamos pueden ser hepatotóxicos, ¿verdad? Sí, pueden ser dañinos para el hígado. Por lo tanto, es bien recomendable hacer pruebas antes, doctora. Antes de iniciar el tratamiento y durante el tratamiento también periódicamente se van dejando exámenes para verificar que todo vaya bien con nuestro hígado y con el resto de nuestro organismo. Bueno, espero que le hayamos aclarado un poco la situación a nuestra televidente, y ya sabe que lo mejor es consultarlo, porque sí, las características definitivamente pues son de honguito en la uña y es importante que lo trate. Ahora, volvemos a retomar esto de dejar la uña un poco larguita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el atleta si tenemos que dejar un poco la uña larguita? ¿Cuál va a ser la recomendación? Bueno, primero, no hay que dejarla tan larguita, ¿sí? Primero hay que ser bien específico en eso, ya que cuando tú estás corriendo, lo mismo, tú haces ejercicio, al final hay un punto de motor de impulso de los dedos. Entonces, cuando tú haces un impulso directo con los dedos, que es el final de la marcha, entonces puede haber una incrustación de la uña directamente sobre la piel.
generándote mayor dolor o mayor malestar. Ahora tenemos una serie de corredores, los cuales son los trail runners, los que andan corriendo en las montañas y todo. Los gatos monteses. Ellos necesitan tener una buena base, un buen plantar, buen trípode plantar para poder ejecutar toda la fuerza en los miembros inferiores, toda la fuerza en los pies. Entonces, además de un calzado, necesitamos también un buen calcetín, un calcetín específicamente de algodón que te permite que el pie respire, ya que la misma sudoración, como cuando tú metes o te estás bañando y te metes y todo el día pasas en el agua, salen tus deditos arrugaditos, exactamente similar pasa con lo que es los pies al momento de que tú estás corriendo y sudas bastante. No, y definitivamente les hacía la broma, les decía los gatos monteses, pero son admirables. A mí me encanta verlos cómo corren con esa agilidad que andan en las piedras, en las montañas, en todos lados. Pero entonces el calzado es importantísimo y el cuido. Vámonos a una pausa comercial y continuamos con más de Salud TV. Inmovilizar un hueso roto puede ayudar a reducir el dolor y protegerlo de cualquier daño adicional causado por un movimiento involuntario. Tenga en cuenta que el entablillado solo sirve para tratar los huesos de las extremidades, no los de la pelvis o el torso. El mejor método de inmovilización es hacer un entablillado simple, colocando 2 tablas, y si no tiene, un pedazo de cartón, plástico rígido, un periódico o revista enrollado a cada lado de la lesión para proporcionar apoyo al hueso. Asegure los soportes uniéndolos con una venda, cinta, una cuerda, un cable, un cinturón de cuero, una corbata, una bufanda u otro objeto similar que le ayude a mantener la superficie inmóvil. Buen provecho usted que está almorzando en su casita. Gracias por permitirnos estar ahí con usted. Estamos hablando del uñero, esa patología tan molesta, y estamos hablando de las diferentes formas de tratamiento. Ya nos dijo la doctora Manía un poquito de cómo vamos a tratarlo al principio y la posibilidad de que con eso tenga, pero de lo contrario, si no y esto persiste, ¿qué vamos a hacer, doctora? Bueno, si esto persiste y sigue ahí esa inflamación, ya vamos con nuestro médico y vemos que está infectada esa uñita o está muy inflamada, entonces lo primero sería tratamiento antiinflamatorio, pero ya tomadito, un antibiótico y remojar el piecito en polvos sulfatados para que esa inflamación y esa infección baje lo más que se pueda. Si ya tenemos lo que les comentaba, que es una reacción al cuerpo extraño, esa carnosidad que se forma en nuestro piecito, entonces ahí así toca el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Con respecto al tratamiento quirúrgico también hay diferentes técnicas. Hay una técnica abierta, una técnica cerrada. Se puede hacer la matricectomía, que es quitar la matriz de la uña con fenol, se puede cauterizar, se puede utilizar inclusive láser. O hacerlo puramente quirúrgico. Eso depende mucho de qué técnica maneje el médico, si va a ser abierta o cerrada, también del grado de encarnación que haya. Eso quería preguntarle yo, porque por lo menos en nuestra época, cuando éramos estudiantes, lo único que nos dieron, bueno, si es un uñero o es un traumatismo de la uña, lo que tocaba era quitar la uña por completo. De hecho, entonces, que era bien traumático, ¿verdad? Entonces, eso es muy bueno que lo pregunte, porque también si a veces no consultamos con el especialista adecuado, muchas veces lo que hacen es eso, arrancar la uña y ahí se acaba el problema. Y realmente no, porque tenemos que hacer una corrección de la forma de esa uña. O sea, tenemos que hacer lo que les comentaba de la onicoplastía. Entonces, yo generalmente casi que nunca quito toda la uña, sino que nada más el bordecito que se está incrustando junto con la matriz de ese bordecito, para que ese pedacito de uña ya no vuelva a crecer, sino que crece nada más lo que quedó de la uñita.
y ya dejarla que crezca así de forma rectecita y que ya no se encarne. Generalmente, ¿en qué caso sí se tendría que quitar toda la uña? Tal vez en una uña que ha sufrido un traumatismo serio, por ejemplo, ya tenemos un gran hematoma que ya prácticamente se desprendió toda la uñita, ahí sí la tenemos que quitar. O, por ejemplo, una uña infectada con un honguito que ya esté muy deforme, tal vez también ahí podríamos quitarla, aunque el hongo en la uña tampoco es indicación para arrancar la uña. Esos prácticamente serían los únicos casos, pero son excepcionales cuando tenemos que quitar toda la uña. Muy bien. Bueno, tenemos otra llamada en estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Tengo dos preguntas. Díganos. Una es dónde, algún número de teléfono, el lugar, la dirección de donde vienen los panelistas. Exacto, ya, bueno, excelente. Ya lo vamos a tener ahí en una pleca debajo de sus rostros, o incluso pues lo puede pedir inbox en el Facebook, con todo gusto. Y la otra pregunta, díganos. ¿Qué son, cómo se llaman en sí los polvos sulfatados? ¿Cómo se pueden comprar con ese nombre? Muy bien. Aquí a la doctora Bonilla le vamos a... Pues mire, como no podemos decir marcas comerciales, sí, tal vez si le dice a su farmacéutica que necesita polvos sulfatados, creo que sí le podría ofrecer ahí algunas diferentes marcas. Sí, pídalos así. Pero ¿y cómo en todo caso, cómo los va a utilizar? Porque los venden en sobres, bueno, ¿no? Sí, entonces, también, ¿cómo los vamos a usar? Generalmente disolvemos un sobrecito de lo que viene, el contenido de un sobre, en 1 litro de agua. Con esa agüita nos podemos aplicar, ya sea meter todo el piecito o remojar gasitas y aplicarnos esa gasita remojada sobre el dedo unos 10 a 15 minutos. Y esa agüita que preparamos nos dura aproximadamente 3 días. Si después de 3 días nos ha sobrado agua, la tiramos y ocupamos una agüita nueva. Eso sí, que si ya metimos todo el pie, descartamos toda el agua, ¿verdad? Eso es en caso de que utilicemos nada más gasitas. Sí, pero si es un sobrecito en 1 litro de agua, realmente es suficiente como para sí, que ponga meter todo el piecito y probablemente va a ser una vez que lo va a utilizar y al día siguiente o en la noche sería otro, ¿verdad? Sí, y lo bueno es que es algo sumamente barato, vale ahí casi que centavos cada sobrecito, entonces es un tratamiento bien económico. Bueno, vámonos a una pausa comercial y ya volvemos. Feliz lunes, televidentes. Este día aprenderemos cómo prevenir esos molestos uñeros en los pies. A la hora de plantearse cómo prevenir los uñeros de los pies, debe de tener claras cuáles son sus causas. Por ejemplo, cortar mal las uñas o utilizar zapatos muy ajustados. Para evitarlo, mantenga siempre las uñas bien recortadas y uniformes, teniendo en cuenta también las cutículas, usando habitualmente la lima para no dejar puntas. Evite calzado demasiado apretado. Opte por uno el que se le respete la forma natural del pie y además sea transpirable. Es preferible que evite los zapatos de tacón alto. Hidrate bien sus pies regularmente con cremas hidratantes que contengan vitamina E o bien con aceites vegetales. Bueno, estas fueron las recomendaciones. Tengan un feliz inicio de semana. Gracias por continuar con nosotros. Estamos para ustedes acá hablando sobre uñeros en el pie. Ya llegamos pues al tratamiento, al no quirúrgico y al quirúrgico en sí, pero ahora quisiera que hablemos un poco de las recomendaciones generales. Y aprovechando que tengo al doctor Diego Cardona, que trabaja con atletas, pues quiero que me diga las recomendaciones para toda la gente que hacemos ejercicio para cuidarnos de los pies y evitar que estos nos provoquen uñeros o que un uñero nos provoque otras lesiones, porque ya lo dijiste tú, que pueden realmente ser una cosa complicada también. La verdad que es un suceso que ocurre en cadena, ¿verdad? Es importante que cuando tú vayas a
tengas un uñero, primero averigua la causa. O es porque te golpeaste, es porque estabas corriendo y te levantaste la uña, o es porque de repente estabas corriendo o estabas haciendo ejercicio y te apareció el malestar. En algunos de esos casos puede ser porque el calzado no es el adecuado o te queda muy justo el calzado, y tú sabes que cuando estás haciendo algún tipo de actividad física, tu cuerpo tiende a inflamarse un poquito, ¿sí? Entonces tus pies, es por ello que dan las recomendaciones de que tú vayas a buscar un calzado en horas de la tarde y no en horas de la mañana, ¿verdad? Con los calcetines que uno va a usar para el ejercicio. Con los calcetines, con el calzado, correcto. El calcetín directamente tiene que ser un calcetín de algodón. Sí te lo recomiendo 100%. Lastimosamente hay muchas otras telas que son muy sintéticas que te pueden causar muchas lesiones, muchas abrasiones dentro de la planta del pie y te ocasionan más dolor todavía, ¿verdad? Mencionaba una señora que estaba, una televidente que llamó, que dijo que también apareció un poquito de polvito, que es muy sugerente a la uña que esté con hongo. Ahora imagínate una uña con hongo y tú estás haciendo alguna actividad y se te incrusta una uña, tenemos dos problemas. Tenemos el problema del uñero que se te encarnó y puede haber una transferencia del hongo hacia la zona de la piel que te puede causar un proceso de inflamación mayor. Como mencionaba la doctora también, cuando tú estás en un tratamiento antifúngico, es importante bajar un poquito la actividad física, ya que el hígado está trabajando al máximo por el tipo de medicamento que está consumiendo, ya que tienden a ser muy hepatotóxicos. Bueno, excelente. Ahora, doctora Serpas, hoy que vienen las vacaciones, importantísimo, creo que tenemos que tener muchos más cuidados todavía con nuestros pies, especialmente en los diabéticos. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Exacto, como ya se acercan las vacaciones, estamos ya en la semana de vacaciones para muchos, otros seguimos trabajando, en especial para el paciente diabético, ¿cuáles son las recomendaciones? No debe de caminar sobre la arena con sus piecitos descalzos, jamás. ¿Por qué? Porque por la neuropatía que el paciente sufre, es decir, una afectación a nivel de los nervios, pierden sensibilidad, entonces muchas veces la arena está caliente o hay cuerpos extraños, hay pedacitos de conchas, de caracol, de todo eso. Entonces se pueden incrustar en los pies y volverse un foco infeccioso y terminar incluso en una amputación. Entonces este paciente nunca debe andar descalzo, debe utilizar sandalias adecuadas, usar los zapatos pues de preferencia de cuero, medio número más de su talla normal, no más grandes ni muy pequeños, y eso que le dicen a uno en la zapatería, mire, no se preocupe, es cuero, lo va a estirar, jamás, jamás. El zapato debe quedar cómodo de una sola vez, porque ¿qué es lo que sucede? Yo puedo estirar un zapato, porque si es cuero es cierto, muchas veces estira, pero el que sufrió fue mi pie, y si yo ya tengo una afectación sistémica como es la diabetes, favorece más, incluso puede terminar incluso en una gangrena, la deformidad de las uñas, entonces debemos de tener mucho cuidado. El uso de calcetín debe de ser blanco. ¿Por qué? Porque es una forma de que nosotros podemos identificar si hay una salida de secreción o no. Como la sensibilidad está perdida en ellos, entonces se utiliza calcetín blanco como norma. Debe revisarse sus piecitos todos los días, utilizar una crema hidratante, como ya hemos hablado en programas anteriores, teniendo mucho cuidado que esta crema, si se utiliza aquí en medio de los deditos, el pie debe de quedar seco, porque si nosotros dejamos mucho residuo de crema, esto favorece para la formación de hongos. Entonces la cura puede ser más daño que el daño en sí, entonces es falta de cuidado. Entonces el pie debe de ponerse su crema hidratante, pero debe de secarse después. Utilizar el calcetín blanco, no caminar descalzo, sobre todo en la arena o en el río, si vamos a un río. Y si van a caminar, por ejemplo, hoy que está muy de moda el ecoturismo, vamos a una montaña o algo, lleven zapatos adecuados, utilicen su calcetín blanco y al final de la caminata revísense ese piecito, porque una sola ampollita puede terminar en una gangrena y terminar lo que sería en una amputación. Entonces debemos de tener mucho cuidado y sobre todo si su glucosa está muy alta, como mencionábamos pues para en Semana Santa con las torrejas, ahora vienen los cócteles, vienen muchas cosas.
cositas, los elotes locos de la feria, todo lo demás, tengamos cuidado porque si nos excedemos en la comida, la glucosa se eleva y todo esto favorece a cualquier tipo de infección, no solo lo de las pies, sino que generalizada también. Qué rico, ya la doctora nos está mandando con ganas a la rueda, Sí, a la rueda a comer elote loco. Exacto. Doctora Bonilla, ¿qué otras patologías parecidas o qué otras molestias podemos tener en los dedos de los pies? Pues la segunda, aparte del uñerito, pues la más frecuente, la que ya nos comentó nuestra televidente, el honguito en las uñas. Esa es una patología de las más frecuentes en los pies, en las uñitas, y que nos puede predisponer en sí a un uñero. De ahí tenemos algunas otras, como por ejemplo la psoriasis, que es una afectación sistémica y que afecta a nuestra piel, pero que también puede presentarse en las uñas. Podemos tener otras alteraciones como el líquen plano ungueal, que también nos causa deformación e inclusive pérdida total de las uñitas. Y de ahí inclusive tumores. Podemos tener tumores que son propiamente de la uñita, que nos puede causar deformidad en la uña y esto predisponernos a un uñero. Y inclusive el melanoma, el cáncer de piel, también se puede manifestar en nuestras uñas. Entonces cualquier alteración que nosotros veamos, una uña que de repente comienza a crecer como no es, un poquito deforme, cambios de color, sobre todo si son un color, por ejemplo, oscuro o negrito de la uña, lo mejor es consultar para descartar cualquiera de estas posibilidades que pueden ser un poquito más graves que un simple uñero. Bueno, excelente. Vámonos a una pausa y venimos ya con lo último del programa del día de hoy. La composición nutricional de algunos alimentos resulta muy beneficiosa para el cuidado de las uñas. Por este motivo, si se consumen de manera habitual, pueden ayudar a tenerlas saludables y bonitas. El germen de trigo es la parte más nutritiva de este grano y es rico en proteínas, vitaminas del grupo D y ácidos grasos esenciales. Además, es muy rico en vitamina E y en zinc, por lo que su ingesta habitual contribuye al cuidado de las uñas. Los frutos rojos son alimentos con gran cantidad de vitamina C y de antioxidantes que ayudan a fortalecer y evitar la rotura de las uñas, además de favorecer la absorción del hierro. Estaba hablando todo el programa sobre el uñero en los pies. Si usted se está sintonizando hasta este momento, para hacerle un resumencito, hablamos un poco de las causas, de los cuidados, del tratamiento también, de las recomendaciones para las personas que hacen ejercicio, para los diabéticos y en general. Pero quisiera que la doctora Bonilla también nos hablara un poco de las complicaciones de ese tratamiento tan cruento que la gente todavía sigue haciendo, que es arrancar la uña por completo por un uñero. Complicaciones y prevención, doctora, ayúdenos, por favor. Pues la principal complicación es que se infecte, ¿verdad? Ya sea el propio uñero en sí o la cirugía o el hecho de arrancar la uña nos puede predisponer a una infección. Ahora, si tenemos factores de riesgo, como por ejemplo el hecho de ser diabético, como estuvo comentando la doctora, esta infección puede llegar a complicarse con una gangrena, inclusive con una amputación. De ahí también, si arrancamos la uña de forma inadecuada, nos podemos causar cicatrices en la matriz de la uña, lo que involucra ya un crecimiento anormal de la uña o una deformidad en la uña. Entonces, por eso siempre es consultar con alguien que esté entrenado en ese tipo de procedimientos, ¿verdad? Y pues en cuanto a la prevención, yo creo que ya estuvimos hablando del principal de todos, el correcto cortado de la uña, siempre en forma cuadradita, nunca en forma circular y únicamente limando bordes si hay alguna molestia. El uso adecuado de zapatos, nunca zapatos que nos queden muy ajustados, zapatos picuditos, de esos que están de moda, tampoco tenemos que evitarlos. Y tratar cualquier otra posible complicación, por ejemplo, el hecho de ser diabético, mantener nuestra azúcar bien controlada, tratar de bajar un poquito de peso si estamos pasaditos de peso, y esas serían las medidas pues, para evitar
Y definitivamente la más importante de todas, que es con la que siempre concluimos en nuestros programas, por favor, si esto se sale de sus manos, hay que consultar con el especialista. Hemos terminado nuestro tema el día de hoy y quiero darle las gracias a usted que nos acompañó, a la doctora Serpas, doctor Cardona y a la doctora Bonilla. Gracias por habernos acompañado. Venimos con hepatitis virales el día de mañana. Pero por hoy les deseo que tengan una linda tarde, que Dios me los bendiga y si va a las ruedas, disfrute Soloteluco. Podemos prevenir la aparición de los uñeros evitando el uso de calzado demasiado apretados. Si ha sufrido un golpe, puede tratarlo con remedios naturales, aunque aparentemente no sea grave. Hidrate constantemente sus manos y pies regularmente con cremas hidratantes que contengan vitamina E o bien con aceites vegetales. Si sufre hongos en la zona afectada, puede aplicar diariamente una gota pura de aceite esencial de árbol de té, que es un poderoso antifúngico. Si el uñero está infectado y sigue igual o amplia la zona afectada, acuda al médico lo antes posible para evitar complicaciones que no son frecuentes pero podrían suceder si se descuida, como la caída de la uña, abscesos o extensión de la infección.